Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, ICA 29 de septiembre de 2017, presidida por el magistrado Manuel Miranda Canales e integrada por los magistrados Marianela Ledesma Narváez, Ernesto Blume Fortini, José Luis Sardón de Taboada, Eloy Espinosa Saldaña Barrera y Augusto Ferrero Costa. Distinguida concurrencia, muy buenos días. Muchas gracias por el saludo. Pueden tomar asiento. Antes de iniciar la audiencia pública descentralizada, pido unos 2 minutos, 3 minutos a los señores magistrados para dirigirme a la distinguida audiencia aquí presente. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de ICA, señor presidente de la Junta de Fiscales Superiores de ICA, señor presidente de la Corte Superior de ICA, señor gobernador, distinguidos abogados, justiciables y distinguida concurrencia. El Tribunal Constitucional, en su política de hacer una gestión descentralizada, en esta oportunidad ha acordado realizar la audiencia pública descentralizada con la finalidad de llevar el Tribunal Constitucional al encuentro del pueblo en esta hermosa y cálida ciudad de Ica. Agradecemos la presencia de todos ustedes y damos oficialmente por iniciada la audiencia pública. Señorita relatora, secretaria, informe sobre las causas que se han programado para la vista de hoy día. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 5, expediente 3971-2015, proceso de amparo, seguido por Juan Toribio Girón contra RIMAC Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Arturo Manuel Salvador Edwards, por la parte demandada. Señor abogado, ¿puede hacer usted el uso de la palabra a fin de realizar el informe oral ante este colegiado, a fin de realizar la defensa de la causa que está usted patrocinando? Debo también expresar a los señores abogados y justiciables que en esta oportunidad, por motivo de fuerza mayor, el magistrado doctor Carlos Ramos Núñez no está presente. Sin embargo, el Pleno ha acordado que él se va a abocar a todas las causas que en esta oportunidad están programadas para ser vistas. Puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días con todos los presentes y sobre todo con los magistrados. Este es un proceso de amparo iniciado por el señor Juan Toribio Girón, ¿no?, en mérito a una presunta vulneración al derecho a la pensión. Es un proceso en el que solicita el otorgamiento de pensión de invalidez por enfermedades profesionales. Como ustedes saben, señores magistrados, el Tribunal Constitucional ha expedido dictámenes presentes vinculantes en materia de seguro complementario de trabajo de riesgo, los cuales básicamente han establecido como regla principal la improcedencia en caso de contradicción de dictámenes expedidos por comisiones médicas de salud del Ministerio de Salud o de las entidades prestadoras de salud. Precisamente el presente proceso se sustenta en un certificado médico de fecha 27 de agosto del 2011
expedido por el Hospital de Salud de Huánuco, que estableció un menoscabo del 67% por neumoconiosis e hipoacusia. Dicho certificado se contradice con el certificado médico de fecha 14 de marzo del 2013, expedido por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidad de las Entidades Prestadoras de Salud, que estableció un menoscabo del 7.03%, tan solo con un menoscabo auditivo, sin menoscabo neumológico. Como se aprecia, existe contradicción de certificados médicos, expedidos ambos por entidades competentes de acuerdo a lo establecido por el propio tribunal. En mérito de esta contradicción, señores magistrados, es que nosotros solicitamos que se confirme la sentencia de la sala que declaró improcedente la demanda por contradicción de evaluaciones médicas. Sin perjuicio del argumento central por el cual solicitamos que se confirme la sentencia de segunda instancia, se debe tener presente, señor magistrado, que nuestra parte presentó como anexo 1G de nuestro escrito de contestación de demanda una carta con el número 697 del 1 de agosto del 2011, en el que el propio de Salud estableció cuáles eran las comisiones en ese año competentes para diagnosticar enfermedades profesionales. En este listado no se encontraba la comisión del Hospital de Salud de Huánuco, que es el hospital con el que se sustenta la presente demanda. Por estas consideraciones, señores vocales, solicitamos que se declare infundado el recurso grave constitucional y se confirme la sentencia de la sala que declaró improcedente la demanda por contradicción de evaluaciones médicas. Han solicitado el uso de la palabra los magistrados doctor Eloy Espinosa Saldaña y la magistrada doctora Marianela Ledesma. La concedemos en ese orden. Señor magistrado Eloy Espinosa Saldaña tiene el uso de la palabra. Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya. Gracias, presidente. Primero, aprovechar para agradecer las atenciones que hemos recibido de las diferentes autoridades de esta región y muy especialmente de la Corte que nos acoge. Es un honor y un placer para nosotros estar aquí. Vamos entonces al tema, señor abogado. Hay algunas cosas que quiero aclarar con usted del informe y los actuados que hemos tenido oportunidad de realizar. Creo que no se escucha nada, ¿no? Mejor vamos a esto. Sí. A ver. ¿Se escucha mejor? Al revés. ¿Ahora? Bueno, si no sigamos, igual ya no tampoco podemos parar la audiencia por esto. Señor abogado, primero hay unos detalles. Nosotros no emitimos dictámenes, ¿ya? Entonces nosotros hacemos resoluciones, ¿ya? Y en realidad tampoco somos vocales. La expresión vocal ya es una expresión extinguida porque se hablaba del juez que administraba justicia y era boca de la ley. Somos jueces, a tal caso magistrados, porque tenemos magistratura, autoridad. Entonces, y el último detalle también a tener presente, en rigor es redundante hablar de precedente vinculante. El precedente establece reglas. Son reglas de carácter procesal o de carácter sustancial, entonces en ese sentido son vinculantes per se. Entonces, pero vamos al tema del caso en cuestión. Acá hubo un primer certificado dado por un comité de evaluación médica. Después hay un segundo certificado dado también un comité de evaluación médica de la red asistencial. Y ese segundo certificado, ustedes nunca lo tacharon, ¿verdad? No, doctor. No interpusimos esa cuestión probatoria. ¿Por qué no lo hicieron? Si finalmente, supuestamente era contradictorio y perjudicial con ustedes. Pregunto. Sí, lo que sucede es que para interpretar una tacha tendría que acreditarse que el documento es falso por contener hechos falsos. Nosotros dentro del proceso de amparo... No necesariamente, cuidado. Entonces, usted tacha un documento porque puede ahí... No tiene certeza de falsedad, pero tiene un elemento claro que pone en cuestionamiento el documento, que es precisamente su contradicción con el anterior. Correcto. Justamente en el proceso se incorporó la historia clínica de este dictamen médico del Hospital de Salud 2 de Pasco, y en el cual la propia sala hace mención a este documento. ¿Qué establece este documento? Establece cómo
diagnóstico presuntivo y justamente... No se preocupe, los actuados los he revisado. Correcto. Sé lo que dice, pero ahí hubiera convenido que ustedes tengan una respuesta expresa. Nada más. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la doctora Marianela Ledesma. Gracias, presidente. Yo quisiera plantearle al abogado la siguiente pregunta. Estamos acá discutiendo la posibilidad del otorgamiento de pensión de invalidez a un trabajador cuyos casi en promedio 30 años de su vida laboral se ha dedicado a 36 años de su vida laboral, según lo que aparece en los actuados, ser perforista en una actividad minera. Entonces, lo que trae acá a colación o parte de su sustentación es que, bueno, aparentemente hay una contradicción entre la evaluación que hizo Salud de Huánuco, más aún si no estaba ese hospital dentro de la lista de los hospitales habilitados para hacer ese tipo de evaluaciones. Entonces, la pregunta está orientada en dos aspectos. La prueba que quiere este trabajador obtener para acreditar el estado de incapacidad, aparentemente podríamos decir estamos ante una prueba documental, directa, donde tenemos un certificado producto de una evaluación, pero también la prueba no necesariamente puede ser una prueba directa, típica. También uno puede recurrir a una prueba indirecta, una prueba de sucedáneos, una prueba de inferencia en la que podemos colegir que fruto de esa actividad podemos tener esta situación de repente anómala, como por ejemplo, fruto de la actividad minera podríamos tener la situación de neumoconosis, situación que no podría de repente extenderse a la actividad de repente de un profesor que no ha estado expuesto a esta actividad propia de un perforista. Entonces, si construimos una especie de lógica vinculada a la causalidad, en la que producto de esta actividad, como consecuencia de ello, tengo una situación anómala en mi salud, ¿no cree que ese es un aspecto de una parte probatoria que podría trabajarse en atención a la inferencia probatoria? Ese es un punto. Y la siguiente pregunta que quiero hacerle es, ¿por qué trasladarle la carga de la debilidad del Estado para llevar a cabo los certificados médicos o las evaluaciones médicas? Porque el argumento no es que el trabajador se haya resistido a no ser evaluado. El argumento es que Salud de Huánuco no era el hospital técnicamente calificado. Entonces me pregunto, ¿y por qué el trabajador tiene que cargar las deficiencias o anomalías de la administración estatal en no haber colocado de repente un hospital estatal ad hoc para donde él pueda ser evaluado? Nótese que él no está haciendo una resistencia a no ser evaluado. Lo que su nivel de cuestionamiento es, ese hospital donde se evaluó no era el hospital competente para ello. Esas dos preguntas, por favor, quisiera que nos aclare al Pleno. Gracias señora magistrada. Respecto al la primera consulta, en efecto, el trabajador ha trabajado, como usted mencionó, 36 años en la compañía minera Atacocha, de acuerdo al certificado de trabajo que presenta, con el cargo de encapsulador en la sección de almacenes mina. En efecto, el trabajador realizó labores en un centro minero. Sin embargo, señores magistrados, lo que se debe tener presente respecto a la relación de causalidad es que para el caso de la neumoconiosis, si bien existe una ejecutoria en la que se mencionó que se presume solo en los casos de trabajadores de mina subterránea o a tajo abierto, obviamente labores vinculadas con la inhalación de estos polos que ocasionan la neumoconiosis. En el presente caso, tenemos que el dictamen que sustenta la demanda tiene dos diagnósticos, que son la neumoconiosis y la hipoacusia. Desde nuestro punto de vista, señora magistrada, con todo respeto, la labor de encapsulador, teniendo en consideración esta contradicción de evaluaciones médicas, no se acreditaría que las labores habrían ocasionado que él padezca esta enfermedad de neumoconiosis. Respecto al tema de la hipoacusia, es aún la carga probatoria aún mayor, porque el propio tribunal ha establecido que se tiene que acreditar la relación de causalidad respecto a las labores, respecto con la enfermedad, teniendo en consideración que la hipoacusia
es una enfermedad común. Solo es enfermedad profesional cuando se acredita que ha estado expuesto a ruidos. Entonces, desde el punto de vista de RIMAC Seguros, existe en efecto un certificado médico de Hospital de Salud, pero también existe un certificado expedido por una entidad competente que establece que no padece de la enfermedad de neumoconiosis. En efecto, el señor trabajó en estos 36 años, pero existe una prueba médica válida, ¿no?, emitida por una entidad competente, reitero, que establece que no padece de esta enfermedad profesional de neumoconiosis. Sí reconoce el menoscabo auditivo, repito, menoscabo auditivo sobre el cual se tiene que acreditar la relación de causalidad, pero establece esa contradicción. Respecto a la segunda interrogante, que el trabajador no tendría que... Pero antes que pase la Sí. segunda interrogante, lo que usted nos aclare es cómo construye una prueba de inferencia, una persona que ha sido trabajador perforista, que ha trabajado en mina subterránea. ¿Cómo así yo no puedo concluir que ha tenido un problema de hipoacusia? ¿Cómo puedo yo concluir que pese a que ha tenido todo ese historial laboral, no puede tener hipoacusia? Doctora, disculpe, de acuerdo al certificado, la labor que establece es encapsulador en la sección de almacenes. Ese es el documento que yo tengo en la demanda. No, o sea, en otros casos sí claramente dice perforista, inclusive dice interior. Mire, pero en el caso del presente caso, dice encapsulador en la sección de almacenes. Si Entonces, me permite, yo estoy leyendo a fojas 22 y Sí. 33 del proceso, que el trabajador minero ha desarrollado sus labores en mina subterránea, bajo tierra. No estamos hablando del trabajador que está en la superficie haciendo las labores que usted está diciendo. Estamos hablando de un trabajador con trabajo subterráneo y además del tema de perforista. O estamos leyendo de repente dos casos diferentes, pero por lo menos yo le cito a fojas 22 y 33 del caso, aparece esa información. Pero bueno, vayamos a la segunda parte para no distraerle su respuesta. sí, respecto a la segunda interrogante, bueno, el trabajador, por lo que se aprecia del caso, concurrió a esta comisión del Hospital de Salud de Huánuco por mérito propio, exacto, por decisión propia. También debo mencionar que el Decreto Supremo 00398 establece un procedimiento para solicitar la pensión, y en este procedimiento también hay la posibilidad que la empresa aseguradora evalúe. Este no es el caso, simplemente lo pongo como atingencia. El trabajador tenía la posibilidad de ir a RIMAC Seguros, que lo evalúen los médicos neumólogos y los otorrinos, pero bueno, él concurrió a un hospital que le quedaba más cerca por una cuestión de situación personal. ¿Cuál es la cuestión desde nuestro punto de vista? Lamentablemente, y digo lamentablemente, el trabajador concurrió a un hospital que tiene una comisión que no es competente para dictaminar enfermedades profesionales. ¿Quién es quién ha mencionado eso? El propio Ministerio de Salud. No lo menciona RIMAC Seguros. El propio Ministerio de Salud ha establecido en este documento, anexo 1G de contestación de demanda, que esta comisión del Hospital de Salud de Huánuco no puede expedir certificados en casos de enfermedades profesionales. Yo entiendo al punto al que usted va, pero los datos y por una cuestión de seguridad jurídica, el propio Salud ha establecido ello. Entonces, en el presente caso, al existir contradicción de dictámenes, nuestra posición, obviamente con todo respeto, es que se confirme la sentencia y se declare la improcedencia de la demanda. Obviamente el trabajador tiene la posibilidad de acudir a la vía ordinaria para poder de repente solicitar una prueba en ese proceso. No sé, es una forma de mencionarlo, pero tendría esa posibilidad, señora magistrada. Ha solicitado el uso de la palabra nuevamente el magistrado Eloy Espinosa Saldaña para hacer una acotación, y después el doctor José Luis Sardón de Taboada. Gracias. Ya con esto vamos. Ahí está. Bueno, gracias, presidente. ¿Está? Perfecto. Bueno, para aclarar algunas cosas de los datos, no solamente lo que se ha dicho de fojas 22 a 33, está especificado que ha desarrollado, además de las labores de encapsulador, labores en minas subterráneas e incluso fue perforista durante 36 años. Ahí a fojas 14 del expediente está su historia ocupacional
Y ahí queda claro que ha sido por 36 años perforista. Dato que hay que tener en cuenta, sobre todo si estamos hablando de neumoconiosis. 2. El tema que quisiera con usted reflexionar. ¿Cuál es la obligación que tiene el ciudadano? El ciudadano le dicen que vaya a un comité. Entonces al ciudadano el ciudadano no tiene por qué tener la lista de saber si el comité está habilitado o no. Entonces, ¿hasta qué punto se le puede exigir a un ciudadano que lo que quiere es ejercer sus derechos una obligación de tener el registro del comité? Yo sé que usted está defendiendo a una compañía de seguros que para pagar una pensión tiene que tomarse sus garantías, pero no le estamos pidiendo entonces bastante más de acreditación al ciudadano de lo que realmente merece. No le estamos echando la responsabilidad tal vez que el Estado no ejerza las prestaciones que corresponde a quien es la parte más débil de este asunto. Quisiera una reflexión suya al respecto. Gracias, señor magistrado. Claro, lo que usted menciona respecto a las labores, en efecto sí, hay un documento que se presentó con posterioridad donde están las labores que suscrita por la propia compañía minera Atacocha. Mil disculpas por la confusión. Respecto a lo mencionado, a que se le exigiría una mayor labor al trabajador. En efecto, habría una situación que el Estado no estaría tutelando de manera correcta. Si lo vemos desde ese punto de vista, es correcto lo que usted menciona. Sin embargo, como usted lo mencionó, como representante de una compañía de seguros que tiene que honrar, en este caso, el pago de las pensiones que se sujetan, una compañía de seguros, por cierto, supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, que de acuerdo a la propia ley de banca y seguros tiene que cumplir con una serie de normas para pagar los siniestros. En este caso, el propio ordenamiento jurídico ha establecido cuáles son los medios probatorios idóneos para el pago de este tipo de prestaciones. Una interrupción. Sí. Esa es una evaluación de mera legalidad y usted está en un tribunal constitucional. Entonces, nosotros tenemos la competencia de evaluar si con esos requisitos o esas cargas o esas omisiones a nivel legal, entonces se respetan parámetros constitucionales. Entonces, no confundamos el plano de lo que estamos defendiendo. Yo entiendo cuál es su posición, pero entienda en qué tribunal está. O sea, en este tribunal nosotros tenemos que hacer respetar los parámetros constitucionales, incluso a pesar de las debilidades legales o las debilidades del comportamiento que puedan tener los actores involucrados. El doctor José Luis Sardón de Taboada. Sí, en realidad lo que tenemos, o por lo menos tengo yo a la vista, es un resumen del expediente y no sé si quizás faltarían 2 comas que podría hacer una gran diferencia. Efectivamente, este documento dice que el actor, habiendo sido trabajador minero y que desarrolló sus labores en minas subterráneas, focas 22 a 33, e incluso fue perforista durante 36 años. Entonces, yo lo que le pediría es que, no ahora necesariamente, ¿no?, sino que más adelante usted aclare el contenido de ese escrito, que es de 11 páginas, y nos indique si es que esa referencia a 36 años se refiere a su condición de trabajador minero o a su labor de perforista, porque eso haría una gran diferencia, ¿no? Podría ser, que haya sido durante 36 años trabajador minero y dentro de esos 36 años algunos haya sido efectivamente perforista. Podría ser. Eso quería solicitarle, que nos aclare más adelante. Si la tiene ahí a la información, nos lo diga. Bueno, revisando la declaración jurada suscrita por Compañía Minera Atacocha, en efecto, se aprecia que ejerce el cargo de lampero desde el año 69 hasta el año, inclusive perforista tercero y perforista segundo, hasta el año 77. Son 8 años casi, más o menos. 8 años. Luego, a partir del año 79, menciona trabajo especial, y a partir del año 84, encargado de capsular, y menciona
el departamento de almacenes. Entonces, en el área de preforista, de lo que se aprecia en esta declaración jurada suscrita por el propio empleador, son 9 años, ¿no? Como perforista per se, lo que menciona el propio documento. El magistrado doctor Ernesto Blume Fortine ha solicitado el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Concretamente al señor abogado que hoy está ante nosotros exponiendo a nombre de la compañía RIMAC Internacional, compañía de seguros. Entiendo que hay dos aspectos que usted cuestiona del informe médico evacuado por la comisión respectiva sobre el grado de incapacidad del demandante. Un elemento es el hecho de que esta comisión no tiene un registro en ESALUD, y el otro elemento es que el contenido relacionado con el grado de incapacidad, que sería del 67% según esa evaluación, no se condice con la incapacidad real. Esos son dos aspectos que usted nos trae para cuestionar. Yo le pediría que presente un escrito breve y conciso de cuáles son los elementos objetivos que lo llevan a usted a esa conclusión. No necesariamente el hecho que Salud no tenga registrada la comisión de evaluación significa de que el resultado de esa evaluación pueda ser descartado o eliminado. Máxime si los evaluadores han sido profesionales de la salud, que no tienen, hasta donde aparecen autos, una tacha o un elemento objetivo, como podría ser, por ejemplo, una condena por haber cometido delito en el ejercicio profesional que descalifique su accionar. Entonces yo le pediría, no que conteste usted nada de lo que yo he dicho, sino simplemente que nos presente un escrito, pero en términos de prueba objetiva, real, si es posible, indubitable, de cuáles son esos elementos que a usted lo llevan a desconocer este informe de la comisión que hizo la evaluación. Eso es todo, presidente. Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora secretaria relatora, de otro expediente. Causa número 6, expediente 4179-2015, proceso de amparo, seguido por Luis Gonzalo Ingacierto contra la RIMAC Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Arturo Manuel Salvador Edwards. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para hacer su informe sobre la causa que está patrocinando en esta oportunidad. Gracias, señor presidente. En efecto, nuevamente es un proceso de amparo en el que se solicita nuevamente el otorgamiento de pensión por enfermedades profesionales en mérito al informe de evaluación médica de fecha 4 de junio del año 2010 expedido por la Comisión del Hospital Nivel 2 de Salud de Huánuco, en el que se establece como diagnósticos neumoconiosis o hipoacusia neurosensorial con un menoscabo global del 58%. Señores magistrados, tal como mencioné hace un momento, también existe una regla en mérito de enfermedades profesionales que se debe acreditar la relación de causalidad entre las labores desarrolladas por el trabajador y los diagnósticos que sustentan o en el que se mencionan en dicho certificado. En el presente proceso, nuevamente con la compañía minera Atacocha, se ha estipulado que el señor Luis Gonzalo Ingacierto ha desempeñado la labor desde el 24 de junio de 1977 hasta el 30 de septiembre del año 2002 en el cargo de maestro relleno hidráulico interior mina. Nuevamente viene a colación la labor de se desempeñaba. En autos también consta una certificación en la que se especifica, al igual que en el caso anterior,
que realizó la labor de lampero o perforista desde el año 77 hasta el año 87. Con posterioridad a ello, realizó la labor de maestro de relleno hidráulico. Nuevamente viene a tema el tema de la relación de causalidad. La sala, en el presente caso, desestima la demanda de amparo por las labores que desempeña el demandante, la de maestro de relleno hidráulico, respecto tanto a la enfermedad de neumoconiosis como a la enfermedad de hipoacusia. Se debe tener presente, señores magistrados, que el demandante laboró hasta el año 2002 en la compañía minera Tacocha y el certificado que sustenta la demanda es del año 2010. También el propio tribunal establece que tiene que haber, aparte de una relación de causalidad, tiene que haber una proximidad entre el diagnóstico. En este caso, el demandante dejó de trabajar en esta compañía minera en el año 2002. 8 años después tenemos un certificado médico que establece este tipo de diagnósticos. No podemos dejar de mencionar también, señores magistrados, que en el presente caso el demandante sí solicita el otorgamiento de la pensión a RIMAC Seguros. RIMAC Seguros procede a responder la solicitud a efectos de que se le puede evaluar, y en el presente caso el demandante no concurrió, no dio respuesta a esta solicitud. Por estas razones, señores magistrados, solicitamos que se declare infundado el recurso de agravio constitucional y se confirme la sentencia que declaró improcedente la demanda. Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora secretaria relatora, del otro expediente. Causa número 7, expediente 4987-2015, proceso de amparo, seguido por Héctor Rodrigo Quispe Monzón contra la Oficina de Normalización Previsional. Señor presidente, solicita el uso de la palabra el abogado Pablo Javier Sotomayor Puza. Señor. Demandante. Se va para ahí. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el informe oral ante este colegiado sobre la causa que está usted patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Gracias. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Con todos ustedes, muy buenos días. El día de hoy me presento ante ustedes. Mi nombre es Pablo Sotomayor, representando al señor Héctor Quispe Monzón, en la cual acudo ante ustedes esperando que a través de este informe oral y a través de las pruebas que fueron presentadas en su debido momento, el Tribunal Supremo revoque y, reformándola, se declare fundada la demanda solicitando pensión por enfermedad profesional, en la cual, en sentencia de vista, tengo que poner de conocimiento que sentencia de vista, a través de la resolución número 17, la segunda sala civil revoca mi pedido de demanda por enfermedad profesional, en la cual he de poner de su conocimiento que en uno de los considerandos de la sentencia de vista, el punto de controversia es el nexo de causalidad entre las labores realizadas por mi patrocinado, el señor Héctor Quispe, y con la enfermedad profesional contraída, en la cual, en su certificado de evaluación médica expedida por el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, certifica de que mi patrocinado se le diagnostica neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial bilateral moderada con un menoscabo del 70%, permanente, total e irreversible. Queda demostrado de manera fehaciente que a través del certificado emitido por la empresa minera, la empresa Shogun Hierro Perú, en la cual en su modalidad de trabajo se demuestra que mi patrocinado trabajó en el centro de producción minero metalúrgico, asimismo en el departamento de beneficio y posteriormente en el área de mantenimiento eléctrico, en el cual tuvo los cargos de oficial, de auxiliar en cargo 4, 3, 2 y 1, desde fecha 19 de septiembre de 1964 hasta el 31 de marzo de 1993, en la cual abarca una totalidad de 11 años. Posteriormente y de manera ininterrumpida,
Mi patrocinado laboró en el Departamento de Servicios Administrativos en el área de San Nicolás como operario de radio y telex desde julio de 1983 hasta febrero de 1998, abarcando 15 años de labor de manera ininterrumpida. Cabe mencionar, señor presidente, señores magistrados, de que dentro de las funciones de operario se encargaba de transmitir y recepcionar diariamente telex, que eran señales de radio, a la ciudad de Lima, las oficinas de Lima de la empresa minera Shogun, en la cual, dentro de la modalidad de trabajo que emite la misma empresa minera, hace mención, y tengo que hacer un énfasis en este punto, de que dicha labor emitía ruido constante durante 8 horas de labor. Cabe decir de que durante 15 años mi patrocinado ha estado expuesto a este ruido de manera ininterrumpida por 8 horas diarias. Muy aparte de que en el área de San Nicolás se ha estado expuesto al polvo mineralizado, a los gases y a los ruidos tóxicos, la cual posteriormente ha trabajado como administrador de campamentos, y hace un total de años trabajados de 46 años de manera ininterrumpida. De esos 46 años laborados, se puede apreciar en la misma modalidad de trabajo que es pedido la empresa minera, en su punto 2, respecto a la contaminación ambiental del área de trabajo, que menciona que en el área de San Nicolás se encuentran polvos, gases, ruido, ondas hertzianas, calor, viento, frío y humedad. Hago un paréntesis respecto a las ondas hertzianas. ¿Por qué? Porque las ondas hertzianas consisten en el ruido constante que se da, en este caso, al operar radio telex, radio operador, y que mi patrocinado estuvo expuesto y laboró durante 15 años de manera ininterrumpida. Asimismo, cabe mencionar la ley 27252, en la cual es la ley de jubilación anticipada, en la cual mi patrocinado también se encuentra afecto a dicha ley, y que también se le hace el descuento respectivo respecto a esa ley. ¿Por qué hago mención respecto a la ley y que se encuentra en autos? Es porque cabe mencionar de que si se encuentra afecto a esta ley, que solamente se otorga al trabajador, empleado u obrero que realiza trabajos o labores de riesgo que pueden afectar tanto su vida como la salud, ¿por qué motivo se le deniega su derecho a la pensión por enfermedad profesional? Si ha quedado demostrado de manera fehaciente, tanto en la modalidad de trabajo como el certificado médico emitido por una comisión médica evaluadora, que tiene resolución directoral emitido por el Ministerio de Salud, se le niega su derecho a la pensión. Asimismo, dentro del Decreto Supremo 164/2001, que abarca la Ley 27252, señala los tipos de labores, entre ellas para que sea el trabajador, en este caso mi representado, sea afecto a dicha ley. Y una de ellas es que trabaje directamente en labores extractivas en minas a tajo abierto. Cabe mencionar que la empresa minera Shogun Hierro Perú, que se encuentra en la provincia de Ica, distrito de Marcona, realiza labores de extracción de mineral a tajo abierto, tanto en el área de Mina como San Nicolás. Exactamente en el área de San Nicolás, valga la redundancia, tengo que mencionar de que esa área es destinada para lo que es la recepción del mineral que viene del área de la mina a través de las fajas transportadoras. Asimismo, el área donde trabajaba mi patrocinado se encuentra a 500 metros del área de donde se recibía todo el mineral, y que mi patrocinado tenía que informar de toda la carga que llevaba. Es decir, estaba expuesto al ruido, estaba expuesto al mineral, al polvo mineralizado y a los gases contaminantes que se encontraban en dicha área. Por último, respecto al certificado de evaluación médica de incapacidad, como ya lo mencioné en líneas anteriores, este certificado ha sido expedido por una comisión médica evaluadora de incapacidades debidamente acreditada, con un menoscabo del 70%, en la cual se le diagnostica neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial, pero que en sentencia de vista no es debidamente valorada, porque incluso, y obra en actos, que el mismo cuerpo colegiado hace una pregunta, la cual a la letra dice explicar por qué es que se presenta un certificado de evaluación médica de una circunscripción territorial ajena a su domicilio, pues tal detalle puede generar suspicacias como las denunciadas por la demandada. Tengo que aclarar este punto, señor presidente, señores magistrados, debido a que pongo a su conocimiento que nuestra provincia de Ica, si bien hay una resolución directoral que autoriza una comisión médica evaluadora,
para que se constituya en dicha región, pero la provincia de Ica no cuenta con dicha comisión médica evaluadora. Por tal motivo es que mi patrocinado tiene que acudir a otras jurisdicciones, puede ser Lima, Arequipa, pero muy bien es sabido de la carga que en la actualidad tienen los hospitales de nuestro estado, de nuestro país. Y es por tal motivo que mi patrocinado, muy aparte de que tiene que solventar sus gastos, sus bolsas de viaje, pasajes, estadía, tiene que buscar la manera que mayormente le convenga para poder pasar dichas evaluaciones. Porque de acuerdo a la norma y de acuerdo a lo establecido por ley, tiene que solicitar pasar las evaluaciones debidas para poder obtener dicho certificado médico. Asimismo, dentro de los considerandos que se señala en sentencia de vista es de que se pone en tela de juicio también a lo que es la labor que realizaba, ya que hace mención el cuerpo colegiado de que si bien se encontraba expuesto de que existe un certificado médico, pero esto no existía el nexo de causalidad entre la labor realizada con la enfermedad que ha sido generado dentro de sus labores. Cabe mencionar, y existen jurisprudencias del Tribunal Constitucional, de que si bien las labores realizadas no han sido netamente o estrictamente de extracción de mineral, pero mi patrocinado se ha encontrado expuesto. Es la misma área, dentro del área de la mina San Nicolás, todo el área, tanto oficinas como trabajo de campo, se encuentra el polvo mineralizado, se encuentran los ruidos. Justamente donde se ha encontrado mi patrocinado, se encontraban las fajas transportadoras del mineral. Y el mineral cae sobre el suelo, esto generando un ruido. Por último, a petición de mi patrocinado, que por motivo de salud no se encuentra, pide que se tome en consideración su petición de demanda de pensión por enfermedad profesional, ya que sus mismos compañeros de trabajo que realizaban la misma labor, se encontraban en la misma área de trabajo, han obtenido sentencias favorables a su petición. Con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias. Vista la causa, queda al voto. Saludo igualmente la presencia del señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Junín, el doctor Jesús Lamadrid. Dé cuenta, señora secretaria relatora, del otro expediente. Causa número 10, expediente 5942-2015, proceso de amparo, seguido por Lorena Ruth Rojas Carvajal contra la Municipalidad Provincial de Ica. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Fortunato Lapa Inga por la Procuraduría Pública del Ministerio de Ica. Por la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Ica. Bien. El señor abogado, el señor procurador. Bueno, informe que... Señor presidente, no se encuentra presente en ese momento. Muy bien. Siguiente causa. Estando ausente el señor abogado, pese a haber pedido el uso de la palabra, vista la causa, queda al voto. Dé cuenta del otro expediente, señora secretaria relatora. Causa número 13, expediente 6147-2015, proceso de amparo, seguido por Sigifredo Bravo Dávila contra la Oficina de Normalización Previsional. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, la abogada Elizabeth Giovanna Soria Vaca. Señorita abogada, puede hacer usted uso de la palabra para realizar el informe oral ante el Tribunal Constitucional, que en esta oportunidad se hace presente en la ciudad de Ica, sobre la causa que está usted patrocinando. La escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores magistrados de este honorable Tribunal Constitucional. En representación de mi patrocinado, el señor Sigifredo Bravo Dávila, en los seguidos a la Oficina de Normalización Previsional sobre proceso de amparo,
vengo en solicitarles se sirvan revocar la sentencia venida en agravio constitucional a fin de que se declare fundada en todos sus extremos por los fundamentos de hecho y derecho que a continuación paso a detallar. En principio quisiera indicar que la presente causa es de un trabajador que ha laborado para la empresa minera Chogán Hierro Perú, Sociedad Anónima, por un periodo de 47 años, habiendo ingresado a laborar a partir del año de 1964 y la fecha de cese es en el año 2012. Hago mención específicamente al empleador, la empresa minera Chogán Hierro Perú, porque ésta se dedica a la extracción del mineral a tajo abierto. Existen amplias resoluciones y también sentencia vinculante emitida por la segunda sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la que se evaluó el régimen en que laboran los trabajadores de la empresa Chogán, determinándose con el certificado de modalidad de trabajo que estos tienen la condición de trabajadores mineros, sean sus diferentes especialidades, llámense, podrían ser eléctricos, soldadores, hasta están considerados los operadores, llámese de las plantas Pélex o los que están en las fajas transportadoras del mineral. Lo importante es resaltar que la empresa Chogán Hierro Perú, Sociedad Anónima, tiene dos centros que son netamente de producción. ¿Cuál es? El centro de San Nicolás y el otro es del área de la mina. Pero ambas constituyen lo que es netamente el procesamiento y la extracción del mineral. Por ello es que todos sus trabajadores están inmersos tanto a la contaminación ambiental propio de la extracción, al polvo mineralizado y al ruido que es bastante fuerte, que hace que necesariamente el empleador, siguiendo las reglas que exige la ley, tenga que contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo que anteriormente era conocido por el decreto ley 18846, que estaba dado para todos los empleadores para que puedan cubrir la contingencia ante un eminente accidente de trabajo o una enfermedad profesional. El caso es de que en autos está probado de manera contundente, al menos así lo consideramos mi patrocinado y yo, de que con el certificado de modalidad de trabajo que él efectivamente ha laborado en una empresa dedicada a la extracción del mineral a tajo abierto durante más de 47 años. Hemos demostrado el nexo de causalidad a que tanto ha hecho referencia el Tribunal Constitucional en precedentes vinculantes, tales como el expediente recaído en el 2513-2005, en el que se señalan los lineamientos que han de tener presentes los magistrados al momento de resolver un tema referido netamente al otorgamiento de pensión de renta vitalicia señalado por la ley 26790 y su decreto supremo 003-98 SA. El nexo de causalidad, señores magistrados, está probado porque mi patrocinado ha laborado netamente en la planta Pélex. La planta Pélex se dedica a procesar el mineral. Entonces, su condición, aparte de eso, su condición de trabajador minero, la misma Oficina de Normalización Previsional, que es la que hoy está demandada, ha expedido una resolución administrativa que me he permitido adjuntar en el presente caso, resolución administrativa 29843 del 2012, mediante el cual le reconoce a mi patrocinado la calidad de trabajador minero. Si es trabajador minero, entonces está inmerso en lo que es las actividades de alto riesgo y por ello es que el empleador ha contratado la póliza de seguro complementario a la Oficina de Normalización Previsional, ya que hemos de hacer saber que a partir del año de 1997 el decreto ley 18846 fue modificado por la ley 26790 y a partir del año 2007 la empresa Chogán Hierro Perú, Sociedad Anónima, cambia de la aseguradora RIMAG Internacional a la Oficina de Normalización Previsional. Hago referencia a esto, señores magistrados, porque dentro de los lineamientos del precedente vinculante también había que acreditar con qué empresa se habría contratado la póliza de seguro complementario. Corren autos una constancia expedida por el empleador, empresa Chogán Hierro Perú, Sociedad Anónima, a través de su jefe de planillas, el señor Víctor Segovia Watson, de que efectivamente mi patrocinado ha recibido una póliza de seguro para justamente prevenir la contingencia de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. El nexo de causalidad está aprobado.
La póliza de seguro complementario está aprobado que la cobertura la tenía que asistir la Oficina de Normalización Previsional. En cuanto a la enfermedad profesional, netamente ha sido diagnosticada. Tenemos una evaluación expedida por el Hospital Félix Torrealba, la misma que data del año 2009, en la que se determina que mi patrocinado tiene la enfermedad de neumoconiosis a un porcentaje del 48%. Posteriormente, a fines del 29 de diciembre del 2010, mi patrocinado se somete a una nueva evaluación a través de una comisión evaluadora de Honorio Delgado de Arequipa, en el que se determina que efectivamente el señor ha incrementado su incapacidad de un 48% a un 70%. Sobre el incremento de enfermedad, también hay un pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional, recaído en el expediente 2513, en el que se dice que si se ha incrementado la enfermedad, pues merece también una pensión, o si ya tiene una pensión, que se le incremente el monto de la pensión. El caso es de que mi patrocinado, no obstante de tener todos los requisitos señalados por los precedentes vinculantes y además por las sentencias vinculantes de la Corte Suprema, la segunda sala civil de la Corte Superior de Justicia de Ica ha declarando improcedente la presente causa por el mero hecho, según los magistrados o el colegiado, es porque para ellos existe contradicción de certificados médicos, lo cual, señores magistrados, es totalmente falso. Aquí no hay contradicción. Contradicción sería que si existe y no existe la enfermedad. En el presente caso hay dos certificados médicos que dicen 48% en el año 2009 y 70% en el año 2012. Entonces ha habido un incremento, más no contradicción. Por otro lado, la segunda sala civil de Ica dice, si el señor tenía el 70% de menoscabo y en el año 2010, ¿por qué elaboró hasta el 2012? Señores magistrados, es una pregunta que parece, a mi modesto entender, un tanto absurda. ¿Por qué? Porque nadie sabe la situación de cada trabajador. Y el trabajador probablemente, con su afán de mantener a su familia, ha continuado laborando, ha continuado en el ejercicio de su actividad económica. Y también el empleador, como era un buen elemento dentro de su empresa, no le ha cursado la carta o ha dado por extinguido el vínculo laboral. Entonces, el caso es de que esas interpretaciones hechas por el colegiado me parece que no reúnen una congruencia lógica y se apartan del precedente vinculante. Por ello, señores magistrados, es que vengo a solicitar se sirvan revocar la sentencia de vista emitida por la segunda sala civil de Ica y consecuentemente declaren fundada la demanda en todos sus extremos. Gracias. Ha solicitado el uso de la palabra el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Se la concedemos, magistrado. Gracias, presidente. Bueno, creo que el caso es bastante claro, pero hay algunas cosas que su intervención nos va a pedir precisar, porque como bien dice nuestro presidente, hay que aprovechar en estos espacios también para compartir elementos de docencia en lo que trabajamos. En realidad no es un tema de congruencia lógica, ¿no? Entonces, la congruencia es un concepto procesal, no es un concepto lo que la examen de logicidad es otra cosa. Entonces, cuando usted habla de congruencia, está hablando de la empatía con la pretensión. Congruencia es un concepto para otra cosa. Dos, señora abogada, dígame, ¿qué sentencia no tiene efecto vinculante? Todas lo tienen. O sea, cuando usted habla de sentencia vinculante, está haciendo una cuestión redundante. Señora abogada, dígame qué precedente no tiene efecto vinculante. El legislador es un político y puede no tener conocimientos técnicos, pero usted es abogada. Entonces, con todo respeto, entonces allí lo que hay que hacer es muy cuidadoso. Entonces, una cosa es que yo en el Código Procesal Constitucional refuerce algunas reglas dentro de una sentencia para que sean aplicables otras cosas, y otras que no tenga carácter vinculante. Y no lo digo solo por usted, sino porque es un error reiterado que se da a nivel de la jurisprudencia misma y de la doctrina en el país. Y el otro tema es, las sentencias de por sí tienen efectos vinculantes.
según el carácter del proceso que sea, para las partes e incluso más allá de las partes. Y cuando la Corte Suprema escoge alguna sentencia para darle un factor potencial objetivo, no es que no tenga efecto vinculante en las otras, sino que se potencia el efecto vinculante de estas. Cuidado, porque si no, podemos estar transmitiendo la imagen, peligrosa imagen, que ya lo hemos visto. Hay, precisamente por este tipo de errores, hay algún pronunciamiento de algún tribunal administrativo al máximo nivel, como Indecopi, que ha comenzado a decir solamente cumplimos los precedentes del Tribunal Constitucional, porque son los que son vinculantes. No. Todo pronunciamiento es vinculante. El carácter de cuánto vincula es lo que está en discusión. Solamente eso como una aclaración, aprovechando su intervención. Creo que la idea del caso está bastante claro y eso sería todo, presidente. Vista la causa, queda al voto. De cuenta de otro expediente, señora secretaria relatora. Causa número 16, expediente 6.947-2015, proceso de habeas corpus, seguido por Radames Alberto Yarango Zacarías, contra el juez del segundo juzgado penal liquidador de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín y otra. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Roger Puma Paco por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar su informe oral ante este colegiado sobre la causa que está usted patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención, fundamentalmente porque, como se ha establecido, la macrorregión constitucional que el tribunal ha creado conforman las regiones de Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, Huancavelica, Apurímac e Ica, que son causas que se están ventilando en esta oportunidad. Lo escuchamos, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente, señor magistrado del Tribunal Constitucional, y como la audiencia es pública, también mi saludo para el público presente, los abogados y los estudiantes que están el día de hoy en esta audiencia de pleno del Tribunal Constitucional. Señor presidente, vengo en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial a fin de argumentar la posición de la Procuraduría en este proceso constitucional de habeas corpus referido al recurso de agravio constitucional interpuesto por el señor Radamés Alberto Yarango Zacarías contra el juez penal liquidador de Huancayo de la Corte Superior de Justicia y otros. Señor presidente, este es un proceso de habeas corpus que cuestiona la presunta vulneración del derecho a la defensa, toda vez que el recurrente ha tenido un proceso penal, un delito contra la familia en la modalidad de omisión a la asistencia familiar, y argumenta que ese proceso no se le habría notificado debidamente a su domicilio y por esa razón presenta este habeas corpus. En síntesis, el hecho es que el proceso ordinario se ha notificado a dos domicilios. En principio se ha notificado al domicilio que consignó de manera errada el secretario judicial, en este caso al domicilio Girón Parra del Riego número 815, El Tamo, Huancayo, pero posteriormente, cuando se abre la etapa de instrucción, se notifica a su domicilio real de recurrente, en este caso Girón Julio César Tello número 459. Estando así, señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional, el tema central en todo caso corresponde determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad sobre el emplazamiento o sobre la notificación en este proceso penal que se cuestiona mediante el habeas corpus. En principio, señor presidente, quiero recalcar que la posición de la Procuraduría fue que esa demanda de habeas corpus debió declararse improcedencia liminar porque se está cuestionándose una resolución que no tiene carácter firme y conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a la luz del artículo segundo párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional,
con habeas corpus se cuestiona una acción judicial que adquiere la calidad de firmeza. Es decir, en un proceso penal ordinario ya no cabe ni un recurso impugnatorio para poder cuestionar, entonces recién se tendría que activar el proceso constitucional. Regresando al tema, señor presidente, entonces nosotros consideramos que no se ha afectado el derecho a la defensa que invoca la parte recurrente, porque en la resolución que viene de grado se determina de manera objetiva invocando las normas pertinentes aplicables a este caso. Por ejemplo, el artículo 155 del Código Procesal Civil establece el objeto de la notificación. En este caso es dar a conocer los efectos de esa resolución judicial a una persona que se va a notificarse a fin que pueda manifestar lo que considere pertinente. Asimismo, el artículo 158 nos habla que el contenido y el acelo de notificación se tiene que hacer presente a su domicilio real o legal o procesal señalado por las partes. Si el proceso penal de omisión de licencia familiar, la notificación se hizo en su domicilio legal, esto es, que configura en su DNI, uno no puede alegar que no me ha notificado o que sea vulnerado mi derecho de defensa, porque incluso el Tribunal Constitucional ha señalado en bastante jurisprudencia que es legítimo, es constitucional notificar al domicilio legal, porque se presume que la persona radica, por tanto es el deber de los ciudadanos, en este caso del recurrente, de cambiar si ya no vive en ese domicilio. Por esta razón, señor presidente, incluso la ley orgánica del Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, en su artículo 26, precisa que el DNI, aparte de servir como un documento de identidad de una persona, sirve también para realizar actos judiciales. Asimismo, el artículo 37 explica: si la persona no hace cambio de su domicilio legal, no es responsabilidad del magistrado o de la persona que va a notificar ese domicilio legal. Asimismo, señor presidente, el decreto supremo 022 del año 99 determina que es obligación de los ciudadanos actualizar sus datos en el Registro Nacional, en este caso de RENIEC. ¿Por qué digo, señor presidente, esto? Porque el recurrente cuestiona que si me han notificado en mi domicilio legal y yo ya no vivo hace 5 años, entonces no es obligación, en este caso del magistrado emplazado, de buscar, de detallar, de actualizar esos datos del recurrente. Por eso, señor presidente, consideramos que en este caso no se ha vulnerado la defensa del recurrente, porque fue notificado conforme lo que establece la normativa, en este caso, a su domicilio legal. Solicito que se desestime el recurso de grado constitucional y se confirme la resolución de vista, la sentencia de vista de fecha 3 de septiembre de 2015. Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora secretaria relatora, de otro expediente. Causa número 19, expediente número 779-2016, proceso de amparo, seguido por Juan Bustillos Espinosa contra la ONP y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Arturo Manuel Salvador Edwards por RIMAC Seguros S.A. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para realizar su informe oral ante el colegiado, que lo escucha con la mayor atención. Gracias, señor presidente. Nuevamente, este es un proceso de amparo en el que se solicita el pago de pensión por enfermedades profesionales, que se sustenta en el dictamen de fecha 21 de junio del 2011 expedido por el Hospital de la Red Asistencial de Huánuco. Dicho dictamen es contradictorio con el certificado médico expedido por la Comisión Médica Calificadora en Capacidad de Entidades Prestadoras de Salud de fecha 17 de febrero del 2009, en el que se establece contrariamente que el demandante tan solo tiene un menoscabo auditivo con un 18.75%, mientras que el dictamen que sustenta la demanda establece como diagnósticos neumoconiosis,
e hipoacusia con un 62% de menoscabo. Nuevamente, tenemos los precedentes que establecen que en caso de contradicción de certificados médicos se debe declarar la improcedencia de la demanda. En el presente caso se presenta dicha situación, por lo que solicitamos al tribunal que declare infundado el recurso de grado constitucional y confirme la sentencia de segunda instancia. Otro aspecto que quiero mencionar nuevamente es el relacionado o el vinculado con las labores que realizó el trabajador, el señor Juan Bustillo Espinosa. Consta como anexo 1B de su demanda en la constancia de trabajo en el que se establece que desde el año 76 hasta el año 2008 realizó labores en la compañía de Minas Buenaventura. Desde el año 76 hasta el año 88, hasta el año 84, realizó labores de lampero, perforista y rastrillero. A partir del año 89 realizó las labores de despachador en almacén, despachador, albañil en superficie, albañil en mantenimiento mecánico y ayudante de albañil en ingeniería. Nuevamente viene a colación el tema de las labores y la relación de causalidad. En este caso, el propio certificado de trabajo acredita que hasta el año 88 es que realizó labores, en todo caso en superficie, en interior mina, o en mina dice el certificado, no establece si es interior, y a partir del año 88 realizó labores de albañilería y como almacenador, dice el propio certificado. Como sabemos, la neumoconiosis es una enfermedad degenerativa que se presenta con un mínimo, lo que mencionan los médicos neumólogos, de 15 o 20 años. No es que tú realizas labores un año, sino te exige como mínimo un aproximado entre 15 a 20 años. En el presente caso, adicionalmente al tema de la contradicción establecida en el precedente, tenemos que las propias labores que realizó el propio trabajador que constan en el certificado aunan a nuestra posición que se declare improcedente la presente demanda. Por esos motivos solicitamos que se declare infundado el recurso grave constitucional presentado por el señor Bustillos y se confirme la sentencia de la sala que declaró improcedente la demanda. Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora secretaria relatora, de otro expediente. Causa número 30, expediente 2818-2016, proceso de amparo, seguido por Norberto Sandy Amable Aranza, contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Roger Puma Paco, por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para realizar el informe oral ante este colegiado sobre la causa que está patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a los señores magistrados del Tribunal Constitucional. Señor presidente, estamos frente a un proceso constitucional de amparo que se pretende la reposición de un ex trabajador en su función que venía desempeñándose. Esto es que con fecha 2014 el recurrente presenta una demanda de amparo contra el Poder Judicial de Ica, a su presidente, y solicita la nulidad de dos resoluciones administrativas. La primera resolución es de 28 de enero de 2011, la misma queda por concluido su contrato a plazo fijo, y la segunda resolución que pide es la resolución administrativa que declara improcedente su recurso de reconsideración que había presentado la parte recurrente. Entonces, como la consecuencia de la nulidad de esta resolución administrativa, solicita que se reincorpore al puesto que venía desempeñando como secretario judicial, en este caso, o en todo caso a otro distrito judicial que tenga la misma categoría. Refiere que él ingresó a laborar al Poder Judicial, si bien es cierto, con un plazo fijo, pero como le habían renovado de manera constante y manifiesta que no habría expresado en el contrato el objeto del contrato, considera que se habría desnaturalizado el contrato. Eso es el argumento, y por esa razón solo podía ser despedido por una causa justa, es decir, por su desempeño profesional o laboral.
pero la tesis de la Procuraduría nosotros consideramos que, en principio, señor presidente, la demanda debió declararse infundado, porque consideramos que no se ha desnaturalizado, porque se ha establecido un contrato, un plazo determinado, y por esa razón, señor presidente, debía declararse infundado. Ahora, la resolución que viene de grado, señor presidente, establece una cosa muy interesante conforme al precedente constitucional vinculante del caso Huatuco, publicado el año 2015. Considera que, según la sala que ha emitido la sentencia de vista, sí se ha desarrollado el contrato, pero considera que debe reconducirse al proceso ordinario porque el trabajador no había ingresado por concurso público, incluso su plaza no estaba presupuestado y no tenía una plaza indeterminada. Es decir, no se cumple con las reglas que establece el presidente constitucional de Huatuco, donde establece 3 reglas claras para poder pedir la reposición. Con eso, señor presidente, obviamente al recurrente no es que no se le va a otorgar la tutela que él solicita. Lo que pasa, para acceder a la administración pública se rige el principio de meritocracia. Es decir, tiene que haber un concurso, no porque lo diga simplemente la jurisprudencia ordinaria o la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque el legislador, el constituyente, ha dado esa libertad al legislador para poder regular de qué manera debe accederse a trabajar a la administración pública. Entonces, si el legislador ya ha hecho la interpretación del Tribunal Constitucional unificando los criterios que se venía manejando, concluye que para poder acceder a la administración pública tiene que hacerse por concurso público. Por esa razón, señor presidente, solicito que se confirme la resolución que viene en grado. En consecuencia, se desestime el recurso de agravio constitucional presentado por el recurrente. Ha solicitado el uso de la palabra el magistrado doctor Eloy Espinosa Saldaña. Se la concedemos, magistrado. Gracias, presidente. Señor procurador, no entiendo su estrategia. Usted primero nos dice que debe declararse la causa infundada y después hace referencia a Huatuco y plantea la improcedencia. Seamos claros, ¿cuál es su posición? O sea, ¿para usted hay desnaturalización del contrato o no? Correcto, señor magistrado, muchas gracias. Lo que quiero decir es que, en principio, nosotros considerábamos que la demanda debe declararse infundada. Correcto, porque no consideramos que se haya desarrollado el contrato. Ahora, ¿por qué hago la invocación del presidente Huatuco? No, yo le estoy diciendo qué posición sostiene usted, no la posición del presidente Huatuco, ya la conocemos. O sea, usted lo que viene es a defender una estrategia. Entonces, lo que a tal caso los diga es infundada y en todo caso, aprovechando lo que está diciéndose en el segundo grado, en su defecto sería improcedente. Pero seamos claros, ¿cuál es la posición que usted viene a defender? Porque, ojo, como este tipo de situaciones hay muchas en el Poder Judicial, y no solamente en el Poder Judicial de Ica o de otro, sino en una serie de distritos judiciales. Entonces, seamos claros si estamos ante desnaturalización del contrato o no. Entonces, usted tiene que ser claro, ¿para usted se ha desnaturalizado el contrato, sí o no? No se ha desnaturalizado. Entonces no me venga a hablar de Huatuco. Entonces, su causa es para ir sobre infundada. Pero, entonces, es que, a ver, señor magistrado, si me permite, por favor. Ya, ¿por qué yo invoco al presidente Huatuco, señor magistrado? Eso es usted quiere saber. Lo que pasa, yo estoy diciendo, en principio, esta demanda debió declararse infundada. Ahora, puesto que ya viene por el recurso de agravio constitucional una sentencia de vista que declara nula la sentencia de primera instancia que había declarado fundada su demanda del recurrente. Con todo cariño y respeto, señor procurador. Entonces, aquí la cosa es, el presidente Huatuco, como todo presidente que fija reglas, parte de ciertos presupuestos. El presupuesto básico del presidente Huatuco es que estemos ante una desnaturalización de contrato. Entonces usted no puede invocar el presidente Huatuco si está diciendo que no hay desnaturalización del contrato. No puede. Su caso es otro. Ahora, aun cuando termine denegándose la demanda, lo que se pretendía en la demanda en la Corte Superior, su caso es otro. O sea, usted no puede sostener dos casos al mismo tiempo que se contradicen entre sí. El presupuesto de su caso es que no hay desnaturalización. Y si usted invoca, déjeme terminar,
Si usted invoca Huatuco, está pasando un presupuesto completamente distinto. O sea, no puede llevar dos estrategias al mismo tiempo. Dos, ahí yo le he escuchado también decir, ya en esta lógica de los conceptos que hay que tener claros, los recursos no son recursos impugnatorios. Los medios impugnatorios son recursos o son remedios. Cuando usted está atacando, entonces, hablar de recurso impugnatorio, que lo ha hecho en la anterior sustentación, es reiterativo. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y además, en cualquier caso hay afectación. Cuando la afectación tiene una incidencia negativa, directa, concreta, sin justificación razonable, habla usted de violación. Entonces, ¿por qué le digo esto, señor procurador? Y con todo cariño y respeto, no lo tome a mal. Es que si nosotros no somos claros en la estrategia que llevamos o rigurosos en los conceptos que utilizamos, podemos prestar a confusión. Si usted lo que quiere decirnos es, sin perjuicio de cuál es mi estrategia, lo de la Corte Superior en defecto no me viene mal, dígalo así. Pero si no lo dice así, tenemos una contradicción básica. Usted está partiendo de un presupuesto distinto al que ha resuelto la Corte Superior. Entonces, o se mantiene en su presupuesto, o dice, sin perjuicio de eso, en tanto y en cuanto lo que va a hacer es una denegatoria de la pretensión, lo plantea de esa manera. Seamos claros. Señor presidente, por su intermedio, si me permite. Muy bien, claro, según el doctor Eloy Espinosa, magistrado del Tribunal Constitucional, no ha sido correcto. En todo caso, voy a reformular. Lo que yo dije en principio es, esa demanda debió, o sea, tiempo pasado debió declararse infundado, pero conforme al fallo de la Corte de Ica, que determina que el contrato sí sea desnaturalizado, pero se declara nulo la sentencia de primera instancia porque no corresponde a la reposición, sino que se reconduzca a la vía laboral a fin de que plantee su pretensión indemnizatoria. O sea, no es que se va a desampararse la tutela, sino la tutela no puede ser restitutoria, sino deberá ser indemnizatoria. En ese sentido le he planteado, señor magistrado. Para terminar, y sin ánimo de cargar las tintas, pero lo que yo le pregunté era cuál era su posición, y lo que usted no ha fijado es posición. No me corte, por favor. Entonces, lo que un procurador o lo que cualquier abogado tiene que hacer cuando sustenta es fijar una posición, no contarnos las posiciones que hay, solamente para una experiencia para futuro. Gracias. Muchas gracias. Señor presidente, en todo caso, la conclusión final, desde el punto de vista de la Procuraduría, es que se confirme la relación que viene en grado y que se estime el recurso de gravedad constitucional. Vista la causa, queda al voto. Dé cuenta, señora secretaria, de otro expediente. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay más informes orales porque no lo han solicitado conforme al reglamento del Tribunal Constitucional o porque habiéndolo solicitado no se han apersonado para realizar. Estando al informe de la señora secretaria relatora de este tribunal, se dan por vistas las causas que han sido programadas para esta audiencia pública descentralizada y quedan al voto. Agradezco a las autoridades que se han hecho presente en esta audiencia, a los señores abogados, justiciables, estudiantes y periodistas por la recepción que ha tenido este trabajo del Tribunal Constitucional. Se levanta la audiencia y se invita a los señores magistrados y funcionarios correspondientes al Pleno del Tribunal Constitucional, que se llevará a cabo enseguida para votar las causas que se han programado para la fecha. Se levanta la audiencia.